Mónica Ferla, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos de la Municipalidad. Mónica, buen día. Buenos días. Y el arquitecto Juan Buenos Domingo Yunta, subsecretario de Desarrollo Económico y Estratégico. Buenos días, mucho gusto. Menuda tarea les ha tocado de estar explicando adelante de la gran audiencia del show de la mañana lo que pasa. ¿Qué ocurre con el impuestazo? ¿Es un impuestazo? ¿Hay revalúo? ¿Hay aumento de alícuota? Bueno, las modificaciones esenciales que se han planteado, en realidad el término correcto no sería impuestazo, por más que la sociedad sí lo entienda. Es una eliminación de bonificaciones. Lo más importante en cuanto al cambio es la eliminación del 30%, que es una bonificación por pago en tiempo y forma, que fue instaurado en la etapa del doctor Cámara, y bueno, es el momento, una medida general, ¿no es cierto?, tratar de volver a los valores que se aproximan más a la realidad tributaria. Ese es un concepto que la sociedad evidentemente lo va a sentir, pero... ¿Esa medida no castiga al que ha cumplido? No, es general. Sí, hay un nivel de cumplimiento alto en la sociedad. Acá lo que se está pidiendo es un esfuerzo adicional, es decir, tratar de sincerar las cuentas y de que el impuesto, la contribución inmobiliaria, responda para cubrir los costos de los servicios que el vecino necesita, y bueno, es la única forma más viable, y pensando en que el año que viene vamos a tener seguramente una economía con algunos problemas, entonces no podemos tener atada la recaudación a la contribución de comercio e industria, que si bien hoy es significativamente importante, va a tener algunos vaivenes. Está bien, pero digo, lo que se hace entonces es quitar el 30%. Vamos con las medidas. Se saca ese 30, eliminación de la bonificación del 30%. ¿Qué pasa con la evaluación fiscal? Bueno, ese es otro concepto. Se hizo un revalúo en la municipalidad en el año 2009, que se sinceraron los valores de las propiedades, y como era en aquel entonces un poco elevado, se fue aplicando en forma gradual. Este año, el año pasado se aplicó el 80% de esa evaluación. Hoy se lleva al 100% del valor de las mejoras. Es decir, que ahí hay un pequeño incremento que ya fue enviado por la anterior gestión, ahora en diciembre. Pero me parece pequeño, me parece que es medio importante. En términos prácticos, ¿cómo sería, ingeniero? Mire, primero quisiera hacer una consideración. Creo que el problema hay que enfocarlo en función del proyecto de la nueva gestión. El intendente plantea un sinceramiento en todas las líneas de frente. Entonces, creo en esta cuestión presupuestaria hay un marcado desfasaje en lo presupuestado y en lo ejecutado. Entonces, ese desfasaje solamente se producía en el rubro de recaudaciones. Se gastaba todo lo que se presupuestaba y no se recaudaba todo lo que se presupuestaba. Eso ha producido un marcado desfasaje entre los recursos y los gastos del municipio. Entonces esta política está encuadrada en un sinceramiento total, tanto de recursos como de gastos. En el caso de los recursos, es evidente que la gestión saliente ha dejado unos baches muy profundos en el encaje entre la disponibilidad de recursos y los compromisos asumidos por el municipio. Entonces, el presupuesto plantea un fuerte sinceramiento en todo, o sea, hay una previsión de menores captaciones de recursos de lo presupuestado y una menor previsión de gasto de lo presupuestado. Pero es así además que en el caso de los recursos, hay recursos que son la base de la economía municipal, que es el caso del recurso de la contribución por los inmuebles. Ese recurso ha perdido gradualmente su importancia relativa en el cuadro de recursos, de llegar a tener un 30% de la participación de los recursos municipales, llegó a tener solamente el 9% de los recursos municipales en el año 2009. Ha ascendido hoy hasta el 15%. Entonces la pretensión es llegar a recuperar el 30% de la incidencia... ¿Pero eso es por recaudación? O sea, ese 30% de recaudación. Digo, la pregunta mía es, ¿era necesario aumentar? Yo quiero preguntar nada más, si era necesario aumentar o no era como inicialmente mejorar las condiciones de recaudación para llegar a ese 30% antes de producir el aumento. Son dos cosas. Es recuperar, o sea, el único recurso genuino del municipio son las contribuciones sobre inmuebles, son los que puede legislar a plenitud el municipio. Todos los otros recursos
provienen de factores externos y se actualizan o se atrasan según la evolución de la economía. Entonces, comercio e industria, la coparticipación, etcétera, son en función de la marcha global de la economía. Además de la crisis intrínseca del municipio, es previsible que la crisis mundial afecte la economía. Entonces es muy probable que los recursos provenientes de otros rubros que no son contribución por inmueble tengan un deterioro. Entonces, o sea que la gente con este aumento, con este revalúo, va a tratar de pagar y de contemplar el posible desfase que haya en la municipalidad por otro inconveniente. No es una actitud de responsabilidad de prever los recursos para poder cumplir con las obligaciones esenciales y básicas que tiene el municipio por carta orgánica. O sea que si no tenemos los recursos no podemos prestar. Y el único recurso del cual el municipio puede legislar a plenitud y saber y prever es el recurso de contribución sobre inmuebles. Sobre los otros tienen un factor de incidencia en la marcha de la economía global. Entonces, terminando con esto, o sea, en el caso de revalúo, las leyes de catastro prevén que se haga un revalúo sistémicamente. Es un procedimiento excesivamente largo. El revalúo se hizo en la gestión del doctor Juez y no se aplicó en ningún momento. Entonces ya se atrasó el impuesto en aquel momento, entonces lo que se está ahora es actualizar. Doble atraso. Mónica. Sí, yo quería hacer una aclaración. No es un revalúo, es un sinceramiento, es decir, eliminación de bonificaciones otorgadas en otros momentos históricos que sí se podían dar. Hoy la municipalidad no está en condiciones, es decir, se elimina el 30 y se ayornan un poco los valores, no se tocan alícuotas, que eso es muy importante, no se levanta, no se eleva la no es una cuestión de nombre, si es bonificación. La gente le va a costar en el bolsillo, para la gente es un aumento. Al ministro de Economía de España, que decía que no era recesión sino tasa negativa. Sí, bueno. Digo, eso es un eufemismo. Ponele el nombre que quiera. Sí, Desgraciadamente la municipalidad está destruida. Hay un huecazo así, hay un bache de 110 millones de dólares que hay que cubrir. Y bueno, desgraciadamente siempre somos nosotros a quienes se recurre, porque somos nosotros los dueños de la ciudad. Lo que ocurre, y me parece a mí que lo importante, quizás no nos preocuparía tanto que nos vengan y nos cobren y tenemos que pagar si la ciudad funciona. Si la ciudad funciona. Bueno, esa es un poco la intención, poder recuperar estos ingresos, gestionar, porque creo que hay dos problemas de fondo que tiene hoy la municipalidad. Uno es el problema financiero, que es innegable, que es de público conocimiento, pero algo más grave es el problema de gestión. Las áreas operativas, las áreas recaudatorias están paralizadas. Entonces yo creo que si al ciudadano se le muestra que se le cobran tributos o contribuciones, pero se vuelve a la comunidad, yo creo que esa es la respuesta que la gente está esperando. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a pasar hasta que los ciudadanos puedan notar esos cambios en la práctica? Y yo creo que ya se empezaron a ver algunos cambios. Algunos controles se están dando. Los controles que se están dando, la obra que se va a hacer en la costanera, el cambio de imagen que tiene hoy el Palacio, cuando llegamos era un estado de un abandono total. Creo que la ciudadanía empieza a ver y tiene derecho ahora con Está bien, pero por ejemplo en el caso de los baches de las calles, digo, yo tengo que pagar más, tengo que poner más de mi bolsillo para pagar a la municipalidad y después aparte tengo que tener el dinero, por ejemplo, para arreglar mi auto que se rompe con un bache de la calle, digo... ¿Eso cuándo va a comenzar a verse realmente en los problemas que tenemos todos los días? En los semáforos que no funcionan y que de repente tengo un siniestro choco en la calle por ese semáforo que no funciona. Digo, todo es un gasto que va al bolsillo de la gente.